a Eloísa Motelevsky Tripia, de la Universidad Federal do Paraná, que va a dictar una comunicación titulada ¿Es una Pompeya mediterránea? Mediterraneísmo cinematográfico en la recepción de Los últimos días de Pompeya, 1913. Así que te autorizo y cuando quieras, Eloísa. Buenas tardes a todas y todos, me llamo Eloísa, soy estudiante de grado en Historia aquí en la Universidad Federal de Paraná, como fue presentado, y hoy voy a presentar la comunicación titulada Es una Pompeya mediterránea. Pues antes de nada me gustaría agradecer a la organización de esta jornada y a todos los que aquí estáis, así como la oportunidad de hoy compartir un poco de mi trabajo investigativo con vosotros. Pues nada, a empezar la ponencia. Ese es un trabajo que se inició en 2021, cuando a partir de una charla que tuve con mi profesora orientadora, que es Renata Senagahafoni, que está aquí, realicé un levantamiento de ocurrencias de temáticas relacionadas a Pompeya en periódicos brasileños. Esa era una propuesta inspirada en la participación de mi profesora en el grupo Recepción y Flujo de Pompeya y Herculano en España y Iberoamérica, que hoy se llama Antimo, que es Antigüedad Modernizada, Grecia y Roma al servicio de la idea de civilización, orden y progreso en España y Latinoamérica. Pues desde entonces hemos dedicado a estudiar la recepción de las ciudades romanas sepultadas por el Vesubio, a partir del encuentro de múltiples referencias a la película Los últimos días de Pompeya. Esa es una producción de la Sociedad Anónima Ambrosio, del año de 1903. Y la obra cinematográfica se centra en la historia de amor entre Glauco y Ione, una adaptación al romance homónimo de Edward Bauer Lytton, por primera vez publicada en 1834. La historia es así. Celosa de su amo, la esclavizada Nidia intenta separarlo de su enamorada, tal y cual Arbaces, tutor de Ione y sacerdote de Isis, por quien está obsesionado. Al fin, el religioso aprovecha del intento de Nidia para entregarle una poción acerdada a Glauco, mintiéndole que por ese hechizo el héroe de ella se enamoraría. En realidad, la bebida hace con que él se quede loco, locura la cual sirve de pretexto para que sea acusado de asesino y lleve a ser condenado a una lucha con leones. No obstante, el volcán irrumpe con su ira y en ese exacto momento, lo que lleva a que Glauco vuelva a su razón y huya con su amada Ione. Nidia, arrepentida, les ayuda, pero se suicida al final. Arbaces, a su vez, muere de en medio al caos de que la persona está intentando escapar de la ciudad y se cae una columna por encima y le mata. Con esta narrativa estamos delante de una manera particular de recepción del pasado romano para construir un discurso contemporáneo, lo cual trae una serie de problemáticas a analizar. De entre ellas, la relación de la formulación de esta creación discursiva con las discusiones académicas e intelectuales realizadas en Italia de ese inicio del siglo XX, especialmente hechas con el intuito de debatir la posición de una nación recién creada, que es Italia, son sustancialmente pautadas sobre idealizaciones históricas y sociales de raza, punto a lo cual, perdón que necesito un poquito de agua. Punto al cual podemos tejer variadas críticas contemporáneas a los racialismos y racismos correlacionados a ello. Este será el enfoque de esa presentación, entender cómo la película se sitúa frente a tales discusiones nacionalistas y racialistas, aquí recontadas a partir de la línea del mediterraneísmo. Para tanto, nos apoyamos en las teorías y metodologías de los estudios de recepción, delineadas por primera vez por Lorna Hardwick en el campo de estudios clásicos. Con esta comprensión, visualizamos cómo producciones contemporáneas establecen una relación dupla con el pasado, o sea, las lecturas modernas sobre la antigüedad son por ellas influidas de la misma manera que la modernidad influencia nuestra percepción acerca de ese pasado. En ese campo, miramos al cinema como un soporte para efectivar materialmente discursos receptivos, al paso que, conforme Rosenstone, la producción de narrativas históricas cinematográficas se constituye una historia como visión, actualizando el pasado para sus espectadores. En ese proceso, recepciones visuales también son posibles de estudiar a partir de un método de filología visual, según Martin Winkler. Por este abordaje,
podemos observar cómo referencias visuales antiguas son leídas y leídas otra vez de distintas maneras, construyendo una línea de recuperaciones de imágenes para fundamentar los sustratos simbólicos visuales de nuevos discursos. Alegorías históricas en los términos de Xavier, que es un estudio sobre Brasil. Pues hoy vamos a mirar la construcción de una de esas recepciones discursivas de la apropiación del pasado romano en el cine, con los objetivos de asimilar desde la apropiación de la ciudad de Pompeya discursos identitarios para una Italia recién unificada. Antes, sin embargo, es necesario explicar cuáles eran los debates que ocurrían en el país en ese periodo, lo que hacemos con base en el extenso trabajo de Fabrizio De Dono, de modo a comprender cómo la productora de la película se insertó en ese contexto. En el comienzo del siglo XX se cuestionaba la relación del país recién unificado con toda Europa. Por un lado, el orientalismo, que asumía una igual relación con el restante de los países europeos por un supuesto origen ariano, yo lo pongo entre comillas, del pueblo italiano. Del otro lado, el clasicismo, que asumía la originalidad de la ancestralidad latina y romana del país. Otra vez, entre comillas. No obstante, como un tercer camino a ser seguido en el debate estaba el mediterraneísmo. Ese es un término que ha sido delimitado por el autor de Dono. Es una discusión identitaria basada en ideales raciales pasibles de nuevas miradas y reflexiones actuales. Al positivar la concepción de herencia mediterránea, se voltea el pasado romano con intenciones de unir el arianismo y la romanidad, dos ideales de raza cargados de perjuicios, o lo que no debemos olvidar. Su principal teórico fue Giuseppe Sergi, no sé si lo he hablado bien, pero con la raza mediterránea, un texto publicado en 1901. En su escopo creó un ideal de población euroafricana, punto de origen común entre egipcios, romanos y latinos modernos. Critica el latinismo, pues niega el retorno al pasado como una alternativa al futuro de Italia. Sin embargo, asimila ciertas tendencias orientalistas al revivir el interés por el espiritualismo místico y esotérico de los dichos orientales, otra vez entre comillas. Pero, ¿cómo encontramos las repercusiones de esas discusiones en la película que estudiamos? En una primera mirada parece que esa producción va en contrapartida del mediterraneísmo. Eso pues, a principio, la propia recepción de la antigüedad romana emerge como punto de disonancia con esta teoría. Sí, la película de Ambrosio toma Pompeya como signo de una pequeña Roma, como modelo a ser visto por sus espectadores. El pasado latino, bajo sus personajes ejemplares como Glauco y Ione, es un ícono para toda la narrativa. Al mismo tiempo, como ya estudiamos en otros trabajos, la narrativa asume matices orientalistas y racialistas y racistas, al delimitar una imagen del culto a la diosa Isis, que es la religión egipcia oriental, otra vez entre comillas, asociada por la producción a una caracterización negativa, al paso de ser el sacerdote el villano de su historia. Así, en esta materia orientalista, tan solo el interés por la religión espiritualista y mística es recuperada del mediterraneísmo para la construcción de esta película. Con todo, el aura atribuida es negativa, pero esa no parece ser la única cuestión mediterraneísta recuperada por la película. En la cuestión de definición de identidades, la mezcla entre las identificaciones de todos los pueblos mediterráneos con una sola raza, aunque no aparezca relacionada a los personajes egipcios, se muestra así en la representación de los personajes centrales. En la narrativa de Bower Lytton, que es adaptada para esa película, los héroes Glauco y Ione, así como Nidia, ahora protagonistas de esa historia, son representados como griegos. Y aquí yo puse dos partes del libro donde pone eso. Como la primera, en que trata de Glauco como ateniense, como sus ancestrales atenienses, y la segunda, donde Nidia, la personaje principal, es puesta como de Tesalia. Sin embargo, la obra cinematográfica parece matizar esa representación. En ningún de sus subtítulos, otra indicación no escrita, la sociedad productora subraya ese origen helénico de sus personajes principales, que aparte del nombre, no cargan cualquier otro signo de asimilación con el pasado griego. De esa forma, al mirar a la película sin atentar hacia estas cuestiones, el espectador puede ser llevado a pensar que son estos personajes de origen romana.
O sea, la narrativa crea la identidad de Glauco, Ione y Nidia en cuanto a una función de la identidad griega y romana, creando un discurso similar al mediterraneísmo al confundir en una única raza, otra vez entre comillas, ambas caracterizaciones. Subrayo otra vez que utilizo ese termo entre comillas por entender la carga racista que ese vocablo y pensamiento conlleva. Así se arma un discurso de pretensa superioridad de esa mezcla helénica latina en una personalidad mediterránea, la cual, alejada del mundo egipcio, aquí presentado como corrupto y maléfico, sería puesta en ese discurso cinematográfico en cuanto superior, víctima de los por ellos dichos males orientales, pero que serían capaces de a ellos sobrevivir y salir victoriosos. Pues por esa discusión concluimos con el pasado romano, amalgamado en la representación de Pompeya, emerge como motivo para recuperar y reproducir ciertos puntos de discusión mediterraneístas. Al fin, no hay un discurso que se confluya pura y simple con una línea teórica, por lo que consideramos la necesidad de apuntar para la convivencia entre distintas perspectivas en esta obra cinematográfica. Diferentes miradas estas, las cuales deben hoy ser encaradas de manera crítica, al paso que asimiladas en un contexto de creación de discursos identitarios para un país europeo al inicio del siglo pasado, usa de un aparato racialista y racista para se constituir y se afirmar en su país de origen. Pues aquí están algunas de las referencias que utilicé para elaborar esa ponencia y aquí yo pongo el Instagram del grupo de estudios al cual participo, que es En Chile Conexión, si les interesa mirar y pues seguirnos. Y muchas gracias por la atención.